Estaba a punto de terminar el juego. Solo faltaba un paso, y ese paso era tener el bebé del protagonista masculino. Aunque mis 3 objetivos habían dejado de preocuparse por mí, el sistema me decía que si tenía el bebé, ganaría. Pero cuando tenía 7 meses de embarazo, mi esposo, director ejecutivo de un grupo famoso, entró corriendo al hospital para llevarme. Mi amigo de la infancia me empujó él mismo a la mesa de operaciones. Mis padres firmaron los papeles afuera. Por mucho que les rogué, se llevaron a mi bebé. Necesitaban la sangre del cordón umbilical para mi hermana Natagin. Me dejaron sola en la mesa de operaciones, escuchando cómo el llanto de mi bebé se apagaba lentamente. El sistema me dijo entonces que había fallado y que moriría. Pero como mi vida estaba llegando a su fin, porque toda esa gente que decía que simplemente debía morir se estaba volviendo loca de repente. En la sala de maternidad, el médico dejó sus instrumentos y me dijo con delicadeza que el bebé estaba sano y hermoso. Sentí un gran alivio y comencé a levantarme de la cama, pero de repente la puerta de la sala de reconocimiento se abrió de golpe y un grupo de personas entró corriendo. Al frente estaba mi esposo, Jack, el director ejecutivo. Él también era mi tercer objetivo, pero solo se había preocupado por Jane. El doctor estaba a punto de reprenderlos, pero los guardaespaldas de traje negro los sacaron a rastras. Jack caminó lentamente hacia mí. Sus ojos fríos e inexpresivos me hicieron estremecer. Me miró el estómago y vi que ya no le servía de nada. Entonces, los guardaespaldas me levantaron. Sabía que algo andaba mal y luché con todas mis fuerzas. «Jack, ¿qué haces?», grité. Me agarró la barbilla con fuerza. «Jane está enferma y necesita sangre del cordón umbilical de un familiar directo. Pasaste por todo el trabajo de gestar a este niño, así que al menos sirves para algo». Lo miré sin poder creer lo que oía. «Jack, el bebé solo tiene 7 meses. ¿Qué vas a hacer?». Jack se rió de una forma que demostraba que no le importaba. «Que nazca antes de tiempo, claro. No intentes chantajearme con este niño. Tienes suerte de haber ayudado a salvar a Jane». Sentía una ráfaga de viento en la cabeza. Jack quería sacar a mi bebé a la fuerza para ayudar a Jane. Le supliqué. «Jack, por favor, te lo suplico. Solo tiene 7 meses. Una cesárea forzada no lo dejará vivir. Solo 3 meses más y daré a luz. ¿No podemos esperar hasta entonces para la sangre del cordón umbilical?». Jack ni siquiera me miró. «¿3 meses? Parece que solo quieres perder el tiempo y dejar que Jane muera». Pero eso no era cierto. Jane ni siquiera estaba enferma. Solo fingía incriminarme. Se me saltaron las lágrimas. «Jack, por favor, el bebé morirá, y yo también». Jack se burló. «¿Ahora tienes miedo? ¿No lo tenías cuando te embarazaste con engaños?». «Basta», dijo. «Ese mocoso no debería haber estado aquí. La muerte solo significa que no fue bendecido». Antes de que pudiera gritar, Jack les dijo a los guardaespaldas que me amordazaran. Lágrimas frías me resbalaron por la cara, sintiéndome completamente desesperanzado. Entonces, la fría voz del sistema habló. «Detectado que el niño nacerá prematuro. Misión fallida. Misión fallida. Serán retirados tanto la madre como el niño». Entonces, el sistema me dijo que aún tenía una oportunidad. Me preguntó si quería volver a intentarlo. Si conseguía que los personajes se arrepintieran lo suficiente, seguiría contando como un éxito. Observé con ansiedad cómo Jack preparaba el quirófano y a los médicos. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras negaba con la cabeza. No había esperanza. Aunque muriera no les importaría. Al final jamás podría compararme con Jane. Solía pensar que Jack era mi salvación. Cuando mis padres y mi amigo de la infancia, Gary, me abandonaron por Jane, Jack era como un dios para mí. Cuando los huéspedes se burlaban de mí mientras trabajaba en un hotel, él me salvó. Y cuando mis padres me echaron de casa en medio de una tormenta de nieve, él me acogió. Incluso cuando conoció a Jane, no cambió. Incluso les dijo a mis padres y a Gary que no creía que yo lastimara a mi hermana intencionalmente. Pero entonces, en nuestra boda, Jane sacó una pequeña flauta de bambú. Los ojos de Jack se iluminaron y le tomó la mano a Jane, diciendo que la había estado buscando durante 10 años. Desde entonces, hiciera lo que hiciera si Jane estaba cerca, estaba mal.
Incluso nuestro hijo fue un error. Tumbado en la fría mesa de operaciones, estaba inmóvil como un cadáver. Jack pareció un poco sorprendido. Me miró y dijo con desprecio: «Si sabías que esto pasaría, ¿por qué te sometiste a todo este sufrimiento?». Me miré las manos y los pies, magullados por el esfuerzo. Pero ya no me importaba. Dije con calma: «Dame un acuerdo de divorcio». Aunque había rechazado la última tarea, el sistema seguía diciéndome que terminara con ellos. Jack me miró con incredulidad. «¿Qué dijiste?». Sabía por qué estaba tan sorprendido. Incluso cuando quiso divorciarse de mí por Jane y me ofreció un montón de dinero, nunca acepté. Incluso cuando me ignoró y me hizo sentir insignificante delante de los demás, nunca mencioné el divorcio. Cerré los ojos. «Divorciémonos, Jack. Al menos no dejes que nuestro hijo sea enviado lejos por su propio padre». Jack pareció aturdido por un momento, pero luego me miró con desprecio. «No creas que puedes hacerme sentir culpable. Contraté a los mejores médicos. Ese mocoso estará bien. ¿Crees que todos son tan insensibles como tú, usando a una niña como herramienta?». A pesar del dolor agudo que sentía por dentro, no quería discutir más. Dijera lo que dijera, no me creía. Le dije en voz baja: «Jack, ¿no siempre has deseado la libertad? Menos mal. Ya no quiero que nuestro hijo te tenga como padre». Jack me miró fijamente. Su expresión cambió como si por fin comprendiera algo. Finalmente, Gary, el médico jefe que estaba a nuestro lado, habló. «Si no firma, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar Jane?». Jack finalmente le quitó los papeles del divorcio a su asistente, los firmó y me los tiró. «Es tu culpa. No creas que vas a recibir ni un centavo». Ni siquiera quería preguntar por qué era culpa mía, y el dinero me daba igual. Al fin y al cabo estaba a punto de morir. La cesárea fue rápida, solo 1 hora. Me toqué suavemente la barriga, sintiendo un último atisbo de conexión. «Lo siento, pequeña. Tu mamá no pudo protegerte después de todo». Sentí un pequeño movimiento en mi interior, como una pequeña mano apretándome. No pude contenerme más y las lágrimas me resbalaron por la cara. Gary, que estaba cerca y era mi segundo objetivo, aquel al que debía conquistar, siempre había jurado proteger al amor de su vida para siempre. Miró mis lágrimas y se burló con frialdad. «Por favor, deja de fingir. ¿A alguien tan cruel como tú le importa de verdad si tu hijo vive o muere?». Miré su rostro, antes amable, ahora lleno de odio, y no pude evitar reírme con amargura. «Gary, dijiste que me protegerías para siempre», le recordé. «Yo fui quien creció con él, no Jane». Al principio, Gary no creía que yo fuera quien causó la desaparición de Jane. Cuando mis padres, decepcionados, me encerraron, casi matándome de hambre, fue Gary quien se subió desde el balcón de al lado con comida. Era el piso 20, pero no tenía miedo. Simplemente dijo: «Cuando crezcamos, te llevaré conmigo». Pero Jane, a pesar de tener tantos amigos en la escuela, no dejaba a Gary solo. Después de llevarle agua una y otra vez durante la hora de campo, Gary empezó a mencionar a Jane, preguntándose si la habíamos malinterpretado. No dije nada, y Gary se quedó callado. En ese momento finalmente entendí por qué los sentimientos de Gary por mí, que estaban casi en su punto más alto, de repente decayeron un poco. Gary seguía siendo amable conmigo, pero poco a poco se volvió aún más amable con Jane. Se saltaba las clases por Jane, se peleaba por ella, e incluso apuñaló al jefe de departamento por ella. Todo porque Jane decía que la mirada del jefe la incomodaba. Ese jefe llevaba 20 años enseñando y solo era conocido por ser estricto, no por ser inquietante. A Jane le acababan de reprender por vestirse demasiado provocativamente. Pero Gary se volvió loco, sin importarle en absoluto. Cuando los sentimientos de Gary por mí bajaron al 30%, su locura me atrapó. Gary, que hacía siglos que no me recogía, un día trajo una bolsa de mis bocadillos favoritos. Lo seguí sin sospechar nada hasta un almacén abandonado. La mirada mortal de Gary me tiró al suelo. «Tú también eres una chica. ¿Cómo pudiste tener el coraje de lastimar a Jane? Difundiste esos rumores desagradables sobre ella, y ahora ese viejo del departamento la tiene en la mira». Por mucho que llorara o intentara explicarme, Gary me arrancó la ropa y me tomó fotos en ropa interior. Antes de irse me quitó la ropa. «¿Te gusta difundir rumores? A ver si te gusta ser uno de verdad». Lloré en el almacén.
demasiado asustada para salir. Pero esta vez, Gary no regresó a salvarme. Tarde en la noche, un vagabundo me encontró. Luché contra él y escapé solo después de golpearlo en la cabeza con un ladrillo. Más tarde, cuando mis padres me recogieron en la comisaría, Gary afirmó que me desnudé para intentar seducirlo. Los rumores de que me había lanzado sobre Gary corrieron por todas partes. Todos me insultaban, y todos los malos querían aprovecharse de mí. Pasé la universidad aterrorizada y finalmente entré en una universidad de élite en el extranjero. Pero Gary me incriminó por drogar a Jane durante nuestros exámenes de posgrado, arruinando su desempeño. Me amenazó con las fotos para que le cediera mi lugar a Jane. Mi única esperanza se había esfumado y se aseguró de que no pudiera volver a intentarlo. Todo fue porque temía que con el tiempo obtuviera una maestría y volviera a lastimar a Jane. Desde entonces tuve que aceptar cualquier trabajo esporádico para sobrevivir. Pero Gary no lo dejaba pasar. Siempre que empezaba a prosperar en algún sitio, enviaba matones a causar problemas. No fue hasta que conocí a Jack que sus travesuras finalmente cesaron. Eso fue solo porque Jane esperaba acercarse a Jack a través de mí. Aunque Jane no lo quisiera, él se lo dio todo con entusiasmo. Al igual que ahora, para salvar la vida de Jane, se arriesgaría a perder su licencia médica solo para practicarme una cesárea él mismo. Al verme mencionar su promesa de juventud, la antipatía de Gary hacia mí se acentuó. ¿De verdad te crees digno?, preguntó, poniéndose los guantes y preparando los instrumentos. Me puso fríamente una mano cubierta de gel en el vientre, como si estuviera revisando ganado. Luego asintió, satisfecho. Ni un tigre se come a sus propios cachorros. A pesar de lo cruel que eres, has criado bien a este bebé. Si este niño puede salvar la vida de Jane, podría devolverte lo que perdiste. No hace falta, respondí con calma, sabiendo que Jane me había arrebatado todo lo que tenía hacía tiempo. Gary, aquí tienes tu promesa. Cuando Gary vio el brazalete en mi muñeca, la sorpresa brilló en sus ojos. Era solo una cuerda barata de dibujos animados, descolorida por los años. Se la quitó con cuidado, con emociones confusas. Me lo había dado de niña, diciendo que era una promesa para el futuro. Su voz se suavizó un poco. Puedo aceptar todo menos dejarte ir. Aparté la mirada, pues ya no quería verlo. Gary, cuando me vaya, esparce mis cenizas en el río. ¿Vale? Se rió entre dientes al oír mis palabras. Siempre supe que tenías malas intenciones, que buscabas compasión. Es solo una cesárea, no te vas a morir de esto. Forcé una sonrisa. Confío en tus habilidades, pero todos morimos tarde o temprano. Al verme tan callado, Gary no dijo nada más hiriente. Muy bien, ya que quieres usar esa promesa en esto, no te arrepientas. De ahora en adelante, mientras no le causes problemas a Jane, no tendremos ninguna conexión. Se dio la vuelta, revisando los instrumentos. Gary era tan cuidadoso que ni siquiera quería una enfermera, haciendo el procedimiento él solo. Le miré las espaldas y susurré, «Adiós, Gary». El sistema confirmó que nuestra última conexión se había roto. Le pregunté, confundido, por qué me habían dicho que cortara la conexión con los objetivos si iba a morir de todos modos. Pero el sistema, que solía ser tan hablador, guardó silencio. En ese momento, mis padres biológicos y el primer objetivo que conocí en este mundo irrumpieron. Tenían un contrato en la mano y me obligaron a firmarlo. Era un acuerdo de gestación subrogada. Mientras Jane estuviera enferma, tendría que seguir teniendo hijos para obtener suficiente sangre del cordón umbilical para ella. En la historia, mis padres, Matt y Kate, fueron mis primeros objetivos. El sistema los consideraba uno solo porque los lazos familiares eran fáciles de forjar. Necesitaba que ambos me quisieran al 100% para que mi plan funcionara. Desde que Jane se perdió, me apreciaban más. Sus sentimientos por mí eran casi del 99%. Disfruté de su amor durante años, pensando que duraría para siempre. Incluso si mi plan no funcionaba, pensaba que estaría bien envejeciendo con ellos. Pero todo cambió el día que Jane regresó. Él dijo, «No sé por qué mi hermana me dejó allí». Le creyeron sin comprobar si era cierto, pensando que yo era quien había perdido a Jane. Cada vez que Jane rogaba, «Hermana, me portaré bien, por favor, no me dejes», sus miradas se volvían frías. Dejaron de preocuparse por mí.
Solo iban a los eventos escolares y las vacaciones de Jane, y solo le compraban cosas. Me volví invisible en casa. Comían juntos felices, pero cuando me sentaba, la habitación se quedaba en silencio, y ni siquiera tenía un plato. Más tarde, se fueron de viaje de negocios y rara vez volvían a casa. Jane y yo fuimos enviadas a un internado, pero un compañero de clase me dijo después que Jane era alumna externa y que mamá y papá la recogían todos los días. Entonces descubrí que tenían un nuevo hogar en otro lugar. Cuando traje a Jack a casa no aparecieron, pero cuando Jane dijo que le gustaba Jack, llamaron. Organizaron una gran fiesta, pero después de emborrachar a Jack enviaron a Jane a su habitación. Me dejaron afuera diciendo, «Esto es lo que le debes a Jane». Jack se negó y escapó por la ventana. Me encontraron instándome a convencer a Jack de que se casara con Jane. Nada salió como esperaban y no nos contactamos durante años. Les dijeron a los vecinos que me escapé con un mal tipo y morí en otro lugar. Si no hubiera sido por la enfermedad de Jane, dudo que hubieran venido a verme. Me quedé quieto mientras me apretaban la mano contra el contrato para convertirme en una herramienta vitalicia para Jane. Después le dijeron a Gary, «Cóselo bien o no podrá tener más». Gary asintió. «¿Has firmado el consentimiento para la cirugía?» Kate parecía confundida. «¿Por qué firmaríamos?» Le señalé con calma. «Me divorcié de Jack. Ahora son mis parientes más cercanos». Matt se alegró un instante. «Por fin te divorciaste de Jack. Él y Jane estaban destinados a estar juntos». No discutí, solo le recordé. «Firme el consentimiento. Después de todo, ahora solo ustedes son mi familia directa». Kate se enfadó y me dio una bofetada. «¿Es una maldición para Jane? ¿No es tu hermana?» Golpeé la cabeza contra la mesa y la sangre me corrió por la cara, dificultándome la visión. En la sangre borrosa, el rostro cariñoso de Kate parecía un demonio. Matt estaba preocupado, pero no por mí. ¿Afectará el sangrado a la calidad de la sangre del cordón umbilical? Cuando Gary dijo que no, se relajaron. Luego me miraron con asco. ¿Cómo dimos a luz a una hija tan terrible? Mientras los veía firmar el formulario con alegría, les dije, «Papá, mamá, los amaré para siempre». Eso era lo que les decía a menudo de niña. Siempre que estaban tristes por la pérdida de Jane, decir esto los hacía sentir mejor. En aquel entonces me abrazaban, diciendo que no podían vivir sin mí. Ahora Matt y Kate se detuvieron un momento y me miraron como si los hubiera traicionado. «No podemos permitirnos su amor». Forcé una sonrisa. «Entonces dame un acuerdo de repudio. Considera a Jane tu única hija». Matt y Kate no lo dudaron. Incluso usaron un pañuelo de papel. Presionaron sus huellas con entusiasmo. «Mantengámoslo limpio ya que te repudiamos. No uses el nombre que le pusimos a nuestra querida hija. Seremos puros sin una chica tan cruel como tú». Se dieron la vuelta y se fueron sin mirar atrás. Mis ojos ardían de lágrimas. No estaba seguro de si eran sangre o nuevas lágrimas. Gary me inyectó la anestesia. Mi cuerpo se entumeció, pero mi mente seguía despejada. Sentí la cuchilla cortarme el vientre, sintiendo la separación de mi hijo. Cuando me cortaron el cordón, un dolor intenso me recorrió el cuerpo. Mientras Gary jadeaba, vi mi sangre fluir, formando un charco debajo de la mesa. Dudó un momento y salió corriendo con la sangre del cordón. Mi bebé prematuro yacía inmóvil a mi lado. Lo alcancé y antes de morir le tomé la manita. Aturdida oí la voz del bebé. «Mamá, no llores». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no pude calentar la mano de mi hijo. «Cariño, mamá viene contigo». Felicidades, anfitrión. La estrategia se ha transformado. Calculando el valor de arrepentimiento para 3 objetivos, 6 horas en el reloj. Floté sin rumbo sobre mi cuerpo, pero no pude ver el alma de mi hijo. El sistema prometió que volveríamos a estar juntos después del cálculo. Gary, para su sorpresa, regresó primero. Parecía sorprendido por la sangre acumulada en la puerta. «No te desmayes», dijo, tomando un desfibrilador y dándome una descarga. «¿No te encantaba defenderte? ¿Por qué no ahora? Despierta o te arrebatarán a tu hijo». Mi cuerpo se estremeció bajo las descargas. Otra y luego otra. Parecía estar vivo, pero el monitor no mostraba señales de vida. Minutos después, Jack irrumpió, molesto.
¿Te ablandaste otra vez yendo a verla? Te dije que conseguimos médicos. ¿Por qué no estás vigilando a Jane? Se quedó paralizado al ver mi cuerpo pálido. Luna, despierta. Despierta. ¿Quieres que tu hijo nazca sin mamá? El agudo pitido de la máquina despertó a Jack de golpe. Al dar un paso sintió algo pegajoso bajo los pies. Fue entonces cuando vio el charco de sangre a su alrededor. Incrédulo, Jack miró fijamente el quirófano. Solo estaban él, el cuerpo del bebé y un Gary aterrorizado. Ni médicos ni enfermeras. No pudo evitar gritar. ¿Dónde están los médicos y las enfermeras que conseguí? ¿Dónde están todos? ¿Cómo pudieron dejarla sola aquí? Jack corrió hacia la puerta, solo para chocar con Matt y Kate. Matt parecía molesto. ¿Qué hacen aquí abajo? ¿Luna está causando problemas otra vez? Jack lo ignoró, los apartó y le gritó a su secretaria. ¿Dónde están los médicos que reservé? Kate intervino. Se los envié a Jane. ¿Para qué tener tantos médicos para la alborotadora de Luna? Es solo una cesárea, no hay necesidad de tanto alboroto. Jack se giró, con los ojos rojos de ira, y miró a Kate. ¿De verdad alejaste a los médicos? Matt frunció el ceño y dio un paso al frente. Jack, ¿qué pasa con esa actitud? Aunque tú y Jane aún no están casados, prácticamente somos tus suegros. Solo son unos cuantos médicos. Jane se estaba muriendo, necesitaba más atención. Jack le dio una bofetada. ¿La que está ahí dentro no es tu hija? Matt cayó al suelo antes de poder responder, y el equipo médico que Jack había organizado finalmente regresó. Se quejaron de que los trasladaran a atender pacientes con leucemia cuando eran especialistas en ginecología. Señalando a Matt, Jack dijo con severidad: ¿Los oíste? No pueden ayudar a Jane con su enfermedad. Kate ayudó a Matt a levantarse con un tono de disgusto. Tener más gente hace que Jane se sienta segura. Todos tienen hijos. ¿Por qué Luna necesita tantos mimos por ella? Jack rió con amargura. ¿Eres siquiera su madre? Tiene 7 meses de embarazo. Una cesárea forzada es increíblemente peligrosa, ¿no lo sabes? Kate palideció. Ni hablar. ¿No tiene al menos 8 o 9 meses? Jack no le respondió. Instó a los médicos a entrar y salvarme rápidamente. Pero al entrar en el quirófano, se quedaron paralizados. Al verlos dudar, Jack gritó con impaciencia: ¿Por qué no la salvan? Jack, ella ya se fue, dijo un médico. Jack lo agarró. ¿En serio? Acababan de reanimar a esa persona. Vi cómo se movía su pecho. Al verlo negarlo, el médico lo miró con tristeza. Jack, con tanta pérdida de sangre, es más de lo que el cuerpo de una persona normal puede contener. Además, el monitor cardíaco nos alertó. Ni un milagro pudo salvarla. Lamento mucho tu pérdida. Las manos de Jack se desplomaron mientras retrocedía unos pasos. ¿Cómo pudo ser esto? Su espalda golpeó la fría pared mientras la desesperación llenaba su rostro. Conseguí los mejores médicos. ¿Cómo pudo salir mal una simple cesárea? Mientras decía esto, se acordó del bebé y agarró al médico. Todavía hay un bebé. Sálvenlo, por favor. El médico ya había notado el cuerpo sin vida del bebé. Suspirando, dijo: Jack, también perdimos al bebé. Nacer a los 7 meses ya es bastante duro, y sin ayuda médica inmediata. Jack se tambaleó, abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Temblando, avanzó. Fueron solo unos pasos, pero sintió como si cruzara un abismo enorme. Finalmente me vio sosteniendo la mano del bebé. Jack rugió como un animal herido y le dio un puñetazo a Gary con fuerza. ¿No eres un médico genial? ¿Qué tipo de cirugía hiciste? Gary cayó al suelo, ya cubierto de sangre, con el labio cortado por el puñetazo de Jack. Pero no le importó. Se levantó, agarrando de nuevo el desfibrilador. Luna, despierta. Deja de hacer el tonto. No lo aguanto más. Ver la locura de Gary solo enfureció más a Jack, y lo golpeó de nuevo. Pero Gary no intentó esquivarlo. Simplemente me miraba fijamente. Golpe tras golpe, Jack golpeó a Gary una y otra vez, histéricamente. Pero por muchas veces que cayera, Gary se levantaba de nuevo, agarrando el desfibrilador. Finalmente, Jack se derrumbó. Dejó de preocuparse por Gary e intentó abrazar al bebé, pero se dio cuenta de que el cuerpo del bebé se había quedado rígido.
nuestras manos apretadas, inseparables. Jack se desplomó sobre mí, sollozando desconsoladamente. Luna, Luna. Al ver esta triste escena, no sentí ninguna satisfacción. El sistema, al ver el caos, calculó el nivel de arrepentimiento de estos dos. Su voz fría tenía un dejo de felicidad. Anfitrión, podrá volver pronto. Pero no sentí nada. ¿Un arrepentimiento absoluto? Imposible. En cuanto apareciera Jane, solo les importaría a ella. Nadie más podría recibir ni un poco de su atención. Después de tantas decepciones, había aprendido a no esperar nada de ellos. Solo esperaba que todo terminara pronto para poder disculparme con mi bebé. Impacientes, Matt y Kate empezaron a empujar. ¿Todavía no ha terminado? Jane debe estar muy preocupada. Matt dijo, Luna, esta desgraciada es la mejor actuando. No te ablandes con ella. La secretaria de Jack le pasó el teléfono. Jack, Dr. Gary, Jane los está buscando. La dulce voz de Jane se escuchó. Jack, Gary, ¿mi hermana les impide irse? Sé que pedirle que me salve es difícil para ella ya. Me odia muchísimo, pero no quiero renunciar a la vida. Tengo miedo de no poder verlos, tengo miedo y los necesito a mi lado. Jack respondió bruscamente, colgó el teléfono de un golpe y ordenó a sus guardaespaldas que se llevaran a Gary. Furioso, arrojó a Matt y Kate a la habitación. ¿No tienes corazón? ¡Tu hija se ha ido! Matt y Kate estaban confundidos por la caída, pero Kate maldijo de inmediato. ¿Se ha ido? ¿Qué trama esta vez? Lo sabía, solo intenta alejarte de Jane. Matt fue el primero en darse cuenta de que algo andaba mal. Al sentir la sangre pegajosa le tembló la voz. ¿De quién es esta sangre? Kate volvió a la realidad mirando el suelo ensangrentado con los labios temblorosos. Ella también tenía hijos, así que sabía lo que significaba toda esa sangre. Jack los ignoró y se acercó a mí, quitándose la ropa para cubrirme. Sus dedos rozaron suavemente mi rostro frío y las lágrimas cayeron sin control. Cariño, no tengas miedo. Te llevaré a ti y al bebé a casa ahora mismo. Matt se levantó e intentó sentir mi aliento, tocando mi piel fría. Retiró la mano rápidamente, como si le hubieran dado un susto. ¿Por qué tienes tanto frío? Kate forzó una sonrisa pálida, se acercó y empezó a arreglarme el pelo revuelto. Luna, te encantaba verte guapa. ¿Qué pasó? Sus dedos, tan suaves como cuando era niña, se deslizaron por mi pelo. No te preocupes, mamá te lo peinará. Kate tarareó una canción de cuna de cuando era pequeña, peinándome con las manos. Jack la apartó, protegiendo mi cuerpo. No la toques. Es tu culpa que Luna esté muerta. Si no te hubieras llevado al doctor, ella seguiría aquí. Matt, llorando, abrazó a Kate, que seguía llamándome por mi apodo, y le gritó a Jack. ¿Qué derecho tienes? Tú y Luna se divorciaron. ¿Recuerdas? Gary se dio cuenta de repente, se liberó de los guardaespaldas y se paró frente a mí, sosteniendo un bisturí. Luna me confió sus cenizas. ¡Piérdanse todos! Jack no se rindió y empezaron a pelear, con Jack recibiendo varias puñaladas. Matt dejó a Kate y se unió a la pelea. Justo entonces, la voz de Jane llegó desde la puerta. ¿Qué hacen? ¿Me dejan ahí fuera? A diferencia de antes, nadie le prestó atención. Jane dio un paso adelante, intentando detener la sangrienta pelea, pero fue empujada y cayó sobre la mesa de operaciones. Mi cuerpo fue derribado y golpeó el suelo con fuerza. Gary me miró con los ojos rojos y no se sadiriri. Los apartó de un empujón y nos levantó con cuidado a mí y al bebé. Jane se acercó corriendo. «Gary, ¿para qué cargar con un cadáver? Trae mala suerte». Gary la tiró al suelo de una patada entre un montón de equipo. Con el rostro lleno de dolor miró a Jack. Gary se ha vuelto loco. Jack también la ignoró, se soltó de su agarre y salió corriendo tras Gary, quien me llevó. Sin poder creerlo, Jane miró su mano vacía y luego les lloriqueó a Matt y Kate. «Papá, mamá, miren cómo me acosan por culpa de mi hermana». Pero su voz llorosa no recibió la atención de Matt ni de Kate. Nos siguieron hacia la puerta, tambaleándose. Jane observó la habitación vacía, con su hermoso rostro desfigurado. Destrozó cosas con rabia. Incluso muerto. Me están robando el protagonismo. Arruinaré su reputación. Serás odiado incluso después de morir. Flotando frente a ella, no pude evitar burlarme. Jane, sigues siendo tan cruel como siempre.
Mientras llevaban mi cuerpo al crematorio, mi alma flotaba a la deriva, involuntariamente. Los 4 cubiertos de sangre parecían salidos del infierno. El incinerador rugía, pero no lograba alegrarles la mirada triste. Un miembro del personal vino a buscar la firma de la familia. Empezaron a discutir de nuevo. Jack declaró con aire de superioridad moral: «Me casé con Luna, soy la familia más unida». Gary le devolvió el acuerdo de divorcio. «Jack, ahora solo eres el ex». Jack se quedó paralizado, con los ojos llenos de dolor. Antes de que Matt pudiera hablar, Gary le lanzó otro papel, poniendo fin a su patria potestad. «Acabas de decir que deseabas que nunca hubiera nacido». Matt se desplomó y Kate cayó al suelo llorando. El personal le entregó a Gary el formulario de consentimiento. «¿Eres el hermano de Luna?». La mano de Gary temblaba con el bolígrafo, incapaz de firmar. Al final fue Jane quien llegó a firmar los papeles. Los 4, absortos en sus sentimientos, la ignoraron. Faltaba 1 hora para la cremación, el mismo tiempo que me quedaba para desaparecer por completo. El sistema reportaba sus niveles de arrepentimiento. Matt y Kate, 80. Gary, 93. Jack, 87. Al ver esto, aún estaban lejos de estar realmente arrepentidos. El sistema no tenía palabras de consuelo, pero yo ya no estaba triste. Sabía que esto pasaría desde el principio. Simplemente estaban absortos en el momento. Unas pocas palabras de Jane y olvidarían cualquier arrepentimiento. Jane volvió a su dulce papel, consolándolos uno por uno. Su tristeza se disipó un poco con sus palabras. El sistema advirtió: «Remordimiento disminuye, remordimiento disminuye». Y Jane parecía satisfecha. Entró la secretaria de Jack. «Parece que las fotos que te tomó Gary se han difundido en Internet. El hashtag «La esposa de Jack era una acompañante de la universidad» es tendencia». Jack entró dando pisotones, rompiendo su teléfono con rabia. «¿Cómo lo gestionaste? Que las eliminen todas ya». Matt y Kate se unieron. «¿Cómo pueden decir eso de Luna?». Al darse cuenta de su error, Jane cambió rápidamente su historia. «Hice torquisea. Oh, no te enojes. Vi esas fotos en línea antes y le pregunté a mi hermana sobre ellas y dijo que era arte. No tuvo cuidado, dejó que esas fotos se extendieran por todas partes. No se puede culpar a los demás por hablar». Las palabras de Jane pretendían sonar preocupadas, pero en realidad estaban llenas de malicia. Era su truco habitual. No se dio cuenta del rostro de Gary, oscuro de rabia, detrás de ella. Jane siguió hablando y Gary la abofeteó. «¿Qué tonterías estás diciendo?». Jane se sujetó la cara, llorando. «Gary, sé que tú y Mary, mi hermana, tenían un vínculo especial, pero no puedes evitar que la gente diga la verdad. Si eligió tomar ese tipo de fotos, ¿cómo es culpa de los demás? Tal vez sus miradas tímidas estaban destinadas a otro tipo». Gary la pateó de nuevo. «Tomé esas fotos. Las guardé bajo llave. ¿Cómo se difundieron por todas partes?». Se acercó a Jane. «Solo tú sabes la contraseña». Jane, olvidando que los había extendido hacía siglos, se tambaleó hacia atrás, pálida. Todos los demás comprendieron de repente y la miraron con furia. Jane se puso frenética, agarrándose el pecho y fingiendo desmayarse. En ese momento, la secretaria de Jack anunció: «Jack, la fuente dijo que una cuenta llamada Jane los envió. La IP sigue siendo rastreada». Jack apretó los puños, hablándole a Jane con una intensidad feroz. «Más te vale rezar para que esa persona no seas tú». Mientras tanto, sonó el teléfono de Matt y Kate. «¿Qué? ¿Dijiste que encontraste a la niña equivocada?». Pusieron la llamada en altavoz y la voz del policía se escuchó con claridad. «Lo siento. Hemos estado limpiando nuestros datos y descubrimos que había un error al ingresar los registros en aquel entonces. Jane no es tu hija perdida. Jane fue engañada y traída del norte, casualmente por el mismo estafador, y tenía la misma edad, lo que provocó la confusión». «¿Y dónde está nuestra hija?», preguntó Matt. La voz del agente era severa. «Según la confesión del estafador, después de que se llevaron a su hija, la encontraron débil y enferma, así que la abandonaron en un estanque». Kate se desmayó al oír esto. Después de que Matt le agradeciera al agente y estuviera a punto de colgar, el agente añadió: «Hay algo suyo que recoger, un pequeño medallón de oro. Dijeron que cuando la secuestraron, su hija mayor se resistió con fuerza. Mordiendo y pateando,
negándose a soltarse. Tuvieron que noquearla para llevarse a su hija menor. Le quitaron el medallón a su hija mayor porque era difícil de estafar. Matt repitió en estado de shock. ¿Luna protegió a su hermana? El oficial, sin entender, simplemente lo reconoció y colgó. Jane estaba pálida y apartó la mirada nerviosa. No me acuerdo. Solo recuerdo que me secuestró el estafador de pequeña. Gary le dio una fuerte patada a Jane. Siempre dijiste que Luna te había dejado. ¿Cómo es que ahora no te acuerdas? Jane se arrastró hasta la esquina, temblando. Mis padres preguntaron por qué no se llevaron a mi hermana, pero a mí sí. Así que pensé, sí, fueron ellos. ¿Cómo puede un niño decir algo así? Matt no pudo contenerse con la cara roja mientras le lanzaba el teléfono a Jane. Le dio en plena cara, haciéndola gritar de dolor con la nariz doblada hacia un lado. Llorando, se arrastró hacia Jack. «Jack, sálvame. Están todos locos». Jack sacó la flauta. «No eres del sur. ¿Cómo me salvaste cuando tenías 5 años?» Al ver sus mentiras expuestas, Jane corrió a toda prisa. Gary la agarró del pelo y la arrastró hacia atrás. «No eres la hermana de Luna. ¿De dónde sacaste esta enfermedad congénita?», gritó Jane como un cerdo al ser sacrificado. «Mis padres me dijeron que estaba enferma». Jack la miró, y su asistente fue a comprobarlo. Regresaron con un montón de papeles, todas pruebas del engaño de Jane a lo largo de los años. Era un plan simple, pero ninguno de ellos lo había cuestionado ni comprobado a fondo. En ese momento, devolvieron mis cenizas. Jane fue arrojada a un lado como una muñeca de trapo, rodeada de guardaespaldas vigilantes. Kate fue revivida por Matt, quien le pellizcó la mano, y todos se reunieron alrededor de mi urna, con los ojos rojos de tristeza y arrepentimiento. El sistema anunció: nivel de arrepentimiento alcanzado, felicitaciones al anfitrión por completar la tarea. No sentí alegría, solo pregunté: ¿dónde está mi bebé? Me prometiste que lo vería. El sistema se quedó en silencio un momento, y una terrible sensación me invadió el corazón. Justo cuando estaba a punto de volver a preguntar, Jack jadeó. «Luna, ¿eres tú?» Miré hacia allá, molesta. Era como si los 4 pudieran verme. Con cuidado dejaron la urna y corrieron hacia mí, pero me atravesaron sin darme cuenta. Jack sollozaba, casi ahogándose. «Cariño, me equivoqué. Gary estaba angustiado. «Luna, nos prometimos para siempre». Matt y Kate lloraban. «Luna, fue culpa nuestra. Lo explicaste tantas veces». Los ignoré, gritando al vacío. «¿Dónde está mi hijo?» Los 4 se quedaron allí, sin palabras, y el sistema finalmente habló. «Anfitrión, tu hijo te dio esta oportunidad de acumular puntos de arrepentimiento». Anfitrión, ha sido absorbido por el sistema principal. Fue su sacrificio para darte una segunda oportunidad en la vida. No desperdicies su bondad. Sentía la cabeza entumecida, absorta en mis pensamientos. Mi pequeño bebé ni siquiera había visto el mundo y se había sacrificado para protegerme. Los 4 también oyeron la voz del sistema. «¿Dices que el hijo de Luna le dio la oportunidad de volver a la vida?», respondió el sistema con frialdad. «Sí». Los 4 estaban frenéticos. «Luna, vuelve. Sabemos que la cagamos». Me sequé las lágrimas mirándolos con frialdad. «¿Quieres que vuelva?». Asintieron como locos, aterrorizados de que desapareciera para siempre. Solté una risa sarcástica. «¿Ahora te arrepientes?». Jack suplicó. «Luna, nuestro bebé nos dio una oportunidad. Por favor, regresa, déjame compensarte». Respondí con indiferencia. «Jack, tú mismo dijiste que ese no era tu hijo, sino un bastardo». Observé sus expresiones y les dije con desprecio: «Te arrepientes, pero yo ya no quiero». Me di la vuelta y le dije al sistema: «Llévame de vuelta». Una luz blanca me rodeó mientras mi figura comenzaba a desvanecerse. Gary se abalanzó sobre mí. «Luna, ¿a dónde vas? Llévame contigo», gimió Kate. «Luna, ¿nos dejas?». La luz blanca me envolvió por completo y una calidez me envolvió. Sabía que era mi bebé quien me sostenía. No les di una última mirada a sus rostros arrepentidos.
Cuando volví a abrir los ojos, vi a mis padres de mi vida pasada. Me abrazaron con alegría. Querido, por fin has despertado. Sentí el abrazo que tanto anhelaba y empecé a llorar. La voz del sistema se fue apagando. Anfitrión, la recompensa ha sido entregada. Que vivas bien. Apareció una enorme fortuna y mi familia volvió a estar unida, pero aún sentía un vacío en mi interior. En ese otro mundo, no decepcioné a nadie, pero le debía a mi hijo una vida entera. Incluso con el sistema enviándome actualizaciones del mundo original, no podía sentirme feliz. Matt y Kate se volvieron completamente locos, vagando por las calles buscando a su hija. Gary secuestró a innumerables personas, exigiendo saber si tenían un sistema. Jack se alojó en el hotel donde nos conocimos, demasiado borracho para volver a casa, y esa falsa Jane experimentó todas las dificultades que yo sufrí. En menos de un mes, intentó saltar al río, pero Jack había dispuesto que unos guardaespaldas la rescataran. Vivió una vida en la que no podía vivir ni morir en paz, pero nada de esto pudo devolverle la vida a mi bebé. Hasta que un día, un niño pequeño chocó contra mi pierna, levantó la vista y dijo: «Mamá, te he estado buscando en tanto tiempo». En ese momento, mi corazón vacío por fin se sintió completo, y el sistema débil se despidió. Un regalo de despedida, anfitrión. Debes estar feliz. Sostuve a mi bebé y asentí con lágrimas en los ojos. Lo haré, te lo prometo. Jack dio un paso adelante, tras un momento de silencio. En cuanto se cerró la puerta, dijo Gary. Levanté la mano atada. Observé en silencio mi mundo después de la muerte. Él sudaba. Luna, una sacudida. Gary seguía gritando. El doctor se dio la vuelta. En ese momento Matt no podía creerlo.